Estamos de regreso en Mesa Testigo para hablar ahora con Marcelo Lewandowski, senador nacional por Santa Fe, por Unión por la Patria, ex candidato a gobernador el año pasado por el peronismo. Vamos a hablar, obviamente, sobre lo que está pasando en Rosario, con la situación de violencia, con los anuncios que hubo esta semana del gobernador, de la ministra de Seguridad, pero también un poco del gobierno de Milei, qué está pasando en el Senado con el DNU y otros temas más también del peronismo de la provincia. Marcelo, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto. Gracias por invitarme. Primera pregunta, ¿cómo analizás la situación de violencia en Rosario que está tan desbocada por estos días? Y no solamente preocupado, sino angustiado porque las cosas cada vez están peor y porque este proceso de degradación que vivimos hace que yo sentí en estos días que hay un terror y una angustia en la calle que quizás se viene acumulando, pero como que no lo había sentido, y el temor como lo que no lo había sentido nunca, ¿no? Tan cercano, tan determinante, laburantes que no volvieron a sus casas. Sin dudas que uno, y desde la función que está, lo siente mucho más todavía, ¿no? ¿Te parece que esta definición de terrorismo urbano que están empezando a usar tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional califica para estos hechos? Pues eso tiene otras derivaciones después prácticas, ¿no? Sí, no, yo lo hablo del sentimiento del rosarino. Angustia, miedo, terror, todos esos calificativos, independientemente de después de para qué se use en cuanto a la cuestión legal, si se quiere, o legislativa. Pero sí el hecho del miedo, del temor, y lo mando a mi hijo a la escuela, y lo mando al club, y lo llevo a inglés, y lo dejo ir a jugar a la casa de un amigo, que se vaya solo. Es como que, es más, he hablado con gente que piensa seriamente en dejar la ciudad, que el que puede ya lo fue haciendo con el correr del tiempo, buscando lugares más tranquilos, otros buscando otras ciudades. Y la verdad que es un dolor muy grande, porque uno a Rosario lo ama, viví toda mi vida aquí y lo siento cada rincón, cada barrio, cada lugar como propio, y hasta me enoja cuando en Buenos Aires nos dicen, che, ustedes no se puede ir, no se puede viajar. Y cuando pasan este tipo de cosas, fundamentalmente también con el dolor, con las familias que viven esto, ¿no? Marcelo, ¿cómo evaluás los anuncios de esta semana de Bullrich, de Puyaro? Creo que hay que actuar y no anunciar más. Nosotros hicimos un pedido de informe para ver de qué se trataba el plan Bandera. Entonces te contestan diciendo, porque bajaron, parece, la tabla de posiciones de los muertos. Y la verdad que yo siempre lo dije, esto de que tenemos 10 más, 10 menos, 5 más, 5 menos, hagamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Una tabla cuantitativa o cualitativa de cómo estas personas murieron? Entonces, a mí me parece que lo que se describieron una cantidad de cosas con las que estoy de acuerdo. Primero, no hace falta modificar, por allí leí algo de la ley bases, entonces, para condicionar, mire, esto no es una extorsión. Acá, con los elementos que se tienen y trabajando en un frente amplio de temas que hay que abarcar, no hace falta modificar ninguna ley. ¿Tá? Entonces, control de las cárceles sí, hace falta ese verdugueo por redes, de mostrar, de querer, quizás sea innecesario, pero hay una cantidad de cosas que tienen que ver con lo punitivo, tienen que ver con la estructura de la policía, tiene que ver con la ayuda de las fuerzas federales, con el complemento del que se habla y lo que venimos hablando hace tiempo, entre coordinar fuerzas federales y locales, y además a la justicia. Pero hay una historia y un contexto que tampoco hay que tener y dejar de lado. Han vuelto al gobierno de la provincia policías sospechados de gestiones anteriores y vuelven a estar adentro. Lo que está pasando en el MPA con uno de los fiscales que ha tenido mayor participación en el último tiempo, que ha sido suspendido provisionalmente. Bueno, yo estuve leyendo el informe que hay, el pedido de los fiscales que actuaron en todo eso, y siembra de sospechas y de dudas. No digo si es culpable o no es culpable, pero digo, hay una cantidad de cosas y está en el ámbito de la justicia. Y después hay otra alternativa que nosotros lo vinimos diciendo permanentemente en la campaña. Son varios frentes que hay que atacar y ninguno que dejar de lado. La economía de los barrios
de la ciudad de Rosario. El padre Belay decía hace unos años el 80% de la economía de los barrios, de algunos barrios, es economía narco. Digo, la economía de lo que vive mucha gente de esos barrios, lo dijo la ministra hoy, el lavado de dinero. Porque si nosotros creemos, como en la ley de narcomenudeo, que el problema está en el pibe que vende 10 bochitas y ese es el responsable y no lo alto de la torre que es el que lava la plata, entonces estamos buscando y estamos distrayendo esfuerzos. Y en un contexto de tanta pobreza que se está profundizando, en donde no solamente no mandan comida a los comedores, en donde se ha quedado sin mano de obra de la construcción, que muchos han quedado en la calle, sin la changa, sin este empobrecimiento de la calle, ¿qué van a hacer esos sectores? ¿Dónde encuentran el único apoyo para seguir subsistiendo? Más en este momento que la situación socioeconómica se está deteriorando tanto, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, es un abanico que hay que controlar. Vos me decís, mirá, la presencia policial, nadie duda de la presencia, de la pacificación que significan cómo llegamos, la inteligencia que se tiene que dar, no al voleo, no es cuestión de poner uniformes en la calle, sino la inteligencia, dónde atacar, dónde ir. Bueno, esto es una cuestión integrada entre justicia federal, justicia provincial, pero también en todo ese contexto hay una historia de cómo se viene dando en Santa Fe. Bueno, hay que mirar todo y creo que hay que uno no quiera hacer un carancheo del momento y sobre todo de muertes, pero sí puntualizar control de armas. Nosotros hemos pedido informe. ¿Qué está haciendo ANMAC en Santa Fe, la delegación? ¿Estamos controlando las armerías? ¿De dónde salen las balas? El ex senador y ahora diputado Miguel Rabia hizo un pedido de informe sobre las balas que se habían comprado en la última gestión del 2019 y las que encontraron después. Y qué casualidad que las balas de los atentados en las últimas que generaron tanta conmoción son balas marcadas, son balas oficiales. Entonces, todo eso nos hace pensar que el contexto en el que hay que indagar y buscar no es solamente quién no es solidario, cómo no voy a ser solidario de todo esto que está pasando. Pero bueno, veamos que viene un contexto y una historia reciente en donde tengámoslo en cuenta y pongamos todo arriba de la mesa, sin complicidades de ningún tipo, ni en la política, ni en la justicia, ni en las fuerzas. Marcelo, hablando de esta historia que vos decís, el peronismo tiene una parte de esa historia, no la mayoritaria, porque en la provincia venimos de 3 gobiernos frente progresista, 1 el peronismo. ¿Qué te parece que se podría haber hecho durante la gestión Perotti? Muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más, y yo lo he dicho y a nivel nacional y a nivel provincial. Yo no voy a defender lo que está mal. No está mal. Yo pedía, por favor, hagamos cosas más contundentes porque Rosario lo necesitaba. Yo he discutido personalmente con el ministro a nivel nacional, también con Aníbal Fernández, porque veía que la coordinación y las fuerzas, entonces decía, bueno, la policía de la provincia, bueno, no sé, provincia, nación, pónganse de acuerdo, porque los muertos lo pone el pueblo. Entonces, en ese escenario, yo siempre fui muy crítico. Creo que el único que tuvo un plan que después, bueno, terminó como terminó la historia fue Saín, pero ahí hubo un plan que derivó en otras cuestiones y también incomodó a muchos sectores de la política santafesina. Después aparecieron las escuchas y todo lo demás, pero después fue un ir y venir sin un hilo conductor. A mí, ante todo, yo llegué a donde llegué en este lugar que hoy me honraron con el voto porque estaba cansado de comentarlo, los problemas, y quería ver cómo lo podía solucionar. Entonces, si estoy acá, no quiero
no quiero ser parte de lo mismo, hacer más de lo mismo. Lo que está mal, sea del partido propio o sea de los de enfrente. Marcelo, hablando del lugar al que llegaste por el voto, el Senado, tema DNU. Viste que parecía que estaban los votos, se dice que están los votos para tumbarlo, pero parece que esta convocatoria de Milei al Pacto de Mayo parece haberle dado un poco de aire al decreto. ¿Cómo está la situación de DNU en el Senado? De lo que uno habla puertas adentro, con muchos sectores, estarían los votos hasta la semana pasada, los votos para que el DNU no se apruebe en el Senado, están. Ahora, esto es día a día, esto es política, hay muchos gobernadores que se sentaron, no sé si... A ver, ¿qué pasa? Cuando el gobierno le dice a los gobernadores, díganle a los legisladores, no todos tienen línea directa con los gobernadores. Entonces, algunos tienen línea directa con los gobernadores, otros no. Otros obedecen a lo que le pidan los gobernadores, otros juegan su propio partido en las cámaras. Entonces, uno cree que 4 votos más va a haber. Hay que ver si lo ponen en el orden del día o si la Cámara reunida consigue los votos para tratar sobre la marcha el DNU. Yo creo que hay maniobras dilatorias que hacen pensar que por algo no lo llevan al pleno de la Cámara. Pero vamos a ver, todavía no, al menos hasta que comenzamos a hablar nosotros, no llegó todavía el temario de la supuesta convocatoria a la sesión del jueves, que creo que va a existir. ¿Te parece que el Pacto de Mayo también entra dentro de estas movidas dilatorias del gobierno para tratar de ganar tiempo? ¿Cómo ves eso? Sí, a mí, y sobre todo insistir con el tema de ley bases. Lo que creo fundamentalmente que independientemente de los puntos que estamos tratando, lo que se quiere es gobernar sin pasar por el Congreso. Entonces, también las maniobras que hay en torno al el ya desprestigio que hay sobre la política, seguir degradando al Congreso es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente, cuando si se les ocurre no pasar por el Congreso, ya está bien. El poder económico puso a quien gobierna. Y el poder económico es el que quiere seguir gobernando y no tener que pasar a discutir las leyes por el Congreso. Esa es la verdadera razón de lo que está encaminado. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a nuestra ciudadanía. Después está a nuestra ciudadanía. Después está el que dice, bueno, que está bien, que no sirven para nada, que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Pero discutamos los temas. Imagínate que si, bueno, lo dijo Pichetto, ¿no? Si firmó un aumento de sueldo del 48% y no sabía lo que estaba firmando, imagínate si no pasa por el Congreso lo que va a llevar adelante. Eso es raro, no sé si es peor que no sepa lo que está firmando o que quiso meterlo. No aclares que oscurece. Sí, ninguna de las dos situaciones los deja bien parados. Exactamente. Marcelo, ¿ves en este momento de reconstrucción del peronismo, de reconfiguración, ves a algún dirigente que se perfile para conducir el peronismo nacional o todavía no? Yo creo que es muy prematuro, ¿no? Creo que hay distintos nombres que aparecen, pero lo que creo que hay que ponerse de acuerdo es una expresión que acompañe lo que está pidiendo la sociedad, que creo que hay un desencanto muy grande, no solamente con el peronismo. El PRO con su andamiaje salió tercero y después gana Milei en balotaje. Entonces, después, bueno, que algunos se hagan los distraídos y se engancha, como digo yo, se engancha como en el chinchón. Viste que en el chinchón salís y te vuelven a enganchar. Si jugás por plata, pone un poquito más de plata y te engancha y seguís jugando. Y si no, si estamos entre amigos, decís, bueno, enganchate así no te quedan mirando. Bueno, el PRO hizo eso, se enganchó para seguir, pero también hay una dura, digamos, si Milei llega a la presidencia es porque hay un desencanto muy grande de la sociedad con toda la política. Entonces, lo que uno tiene que ver en este caso, no solamente con el peronismo, sino con sectores afines o con políticas y miradas afines, es construir una propuesta para resolver realmente los problemas de la gente, que muchas veces se tocan temas en donde nosotros veíamos y discutíamos temas en el Senado y después cuando vos veías la realidad decís, che, pero ¿qué tiene que...? Andá a explicarle... Como por ejemplo, ¿qué? A ver, ¿qué tema? ¿Qué sé yo? Consejo de la Magistratura, reforma de la Corte Suprema. A ver, para la macro, para el mundillo de la política, no digo que no sean temas importantes,
para el día a día, el que no llega a fin de mes, el que no puede ir a comprar al supermercado, el que se queda sin laburo, el que gana debajo de la línea de la pobreza, ¿qué le importa? No lo comprende, no lo entiende. Entonces, cuando la política no resuelve el problema a diario de la gente, cuando desde los que estamos en una función no resolvés los problemas o que tiene que hacer un trámite y tiene que ir 4 veces, si no le resolvés los problemas básicos y mínimos, no estás cumpliendo con la función y el rol que te dieron. Entonces, esa disociación de los temas que nosotros tocamos en una legislatura y por donde van los problemas de la gente, eso es lo que te hizo alejar. Como dice, el Estado presente para el funcionario, el que está en un barrio, no le llega a la resolución del problema. ¿Te parece que la carta esta de Cristina hace un par de semanas fue un poco no un llamado de atención, sino como un reconocimiento medio a la fuerza después de lo que fue la derrota del año pasado, de que había que discutir esa agenda, el Estado, privatización, el marco laboral y demás? Yo creo que hace mucho tiempo se tiene que discutir eso. Yo creo que se debió en los 4 años que tuvimos discutir todo eso. Porque no es que nos sorprendió el resultado electoral, se vino dando. Vos lo palpabas y veías. Es cierto que tuvimos una pandemia que fue un condicionante muy grande, más un país extremadamente endeudado, porque pareciera que la deuda que se contrajo hasta el 2019 fuera inocuo. Bueno, ya pasó, ¿cómo? En 4 años no resolviste. Es un condicionante por años y años y años. Entonces, ese endeudamiento externo que te priva de tener los dólares necesarios para los insumos, para el progreso de las industrias, para el progreso de las pymes, para aquel que produce en el campo, esa distorsión, es un condicionante y una espada de Damocles del gobierno de Alberto, de este gobierno. El tema está en cómo lo resolvés. Si lo resolvés empobreciendo aún más a la gente o tratás de salir por arriba y es produciendo más y aumentando el Producto Bruto y no recortando, que lo que haces es empobrecer más a la gente y realmente dentro de poco nadie va a poder pagar los impuestos necesarios para sostener lo poco que hay que sostener, porque si no le pagas a nadie, está bien, voy a tener superávit. Es lo mismo que si vos en tu familia decís, bueno, este mes ahorré 200.000 pesos, ahora no pagaste el alquiler, no pagaste los gastos centrales, no pagaste la luz, no pagaste el gas, bueno, te van a cortar los servicios, te van a hacer un juicio por el departamento, te quedaste con plata, pero no pagaste a nadie. Pero, Marcelo, te hago la última. Este año el peronismo santafesino va a hacer un proceso de renovación de autoridades. ¿Te gustaría presidir el partido? ¿Es algo que te propones? No, presidir yo por mi cuenta no. Creo que hay que sentarse y establecer, independientemente de los nombres, hacer una lectura de lo que viene pasando, de lo que ha pasado, y tener una propuesta concreta para la sociedad, en donde hemos tenido los resultados que hemos tenido, donde no solamente hemos perdido la provincia, hemos perdido en la elección a diputados, hemos perdido en la elección presidencial, hemos perdido comunas, intendencias, hemos perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, de senadores. Entonces, comprender qué está buscando nuestra gente y qué respuestas vamos a dar. Entonces, me parece que eso es el entendimiento al que tenemos que llegar, y no solamente dentro del peronismo. Creo que el peronismo puede ser una cabeza o el grupo mayoritario para otros sectores, y no solamente de la política, sino de distintos espacios de la sociedad, para comandar una idea, a ver, que los menores de 35 años tengan otra cabeza y van por otro lado y busquen en su mayoría a un personaje como Milei, nos debe despertar por lo menos curiosidad y saber de qué se trata, ¿no? Y creo que en muchos casos es porque la política tradicional, y nosotros, o el PJ en la provincia está dentro de esa dinámica, no le ha dado respuesta. Y uno que ha venido de afuera nota cosas y nota discusiones y preocupaciones que, como te decía antes, no van en consonancia con lo que está buscando el resto de la población. Entonces, creo que hay que buscar esos puntos comunes de acuerdo para ver cómo
cómo resolver los problemas. Yo a veces hay emprendedores, hay industriales, hay productores que tienen muchas ideas para llevar adelante y es como que nos falta facilitarle ese tipo de cosas, pero no la facilitación de la que le hablan ahora, que no le dan, es cuestión de quitar impuestos. Esto es otra dinámica. Aquel que va a poner un emprendimiento y mientras tanto estás abriendo indiscriminadamente las importaciones, automáticamente le estás dando un certificado de función antes de arrancar. Si no hay una mirada abierta a aumentar el PBI a través de la industria del conocimiento, de la producción, del valor agregado a lo que produce nuestro campo, si no tenemos esa mirada amplia, en realidad el resto es jueguito para la tribuna. Perfecto. Marcelo, gracias por venir. Un abrazo grande, gracias por invitarme. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.